Bienvenido a un ejemplo sobre cómo graficar una parábola cuando el vértex no es de origen, y la parábola se abre a la izquierda o a la derecha. Mirando la ecuación dada, aviso como para los términos y tenemos cualquier plazo cuadrado y para los x términos, solo tenemos x para el primer. Esta es la razón por la cual la parábola se abrirá hacia la izquierda o hacia la derecha. Para encontrar todos los componentes clave de la parábola, primero queremos escribir la ecuación en este formulario aquí. Mirando al lado izquierdo de la ecuación, queremos que esté un trinomio cuadrado perfecto y luego factoraremos el lado derecho. Debemos completar el cuadrado del lado izquierdo para hacer este un trinomial cuadrado perfecto. Así que hemos cuadrado 4 y más una constante igual 8x más 28 más la misma constante. Para completar el cuadrado aquí, tomaremos la mitad del coeficiente de y cuadrarlo. Bien, medio de menos 4 igual menos 2 cuadrado igual más 4. Así que vamos a agregar 4 al lado izquierdo para hacer de este un trinomio cuadrado perfecto. Pero por supuesto, tenemos que agregar la misma constante al derecho a mantener la igualdad. Así que tendremos más de 4 aquí también. Así que ahora vamos a seguir adelante y factorizar el lado izquierdo y derecho. Esto debe ser un trinomial cuadrado perfecto. Los factores de y cuadrado son y, los factores de más 4 que añaden a menos 4 son menos 2 y menos 2. Vamos adelante y combine los términos como aquí. Tenemos 8x más 32, así que ahora podemos escribirlo como la cantidad y, 2 factor de igual cuadrado fuera el mayor factor común de 8. Para tener 8x la cantidad de x más 4. De nuevo, debemos reconocer este formulario y porque la parte y es cuadrada, la parábola tendrá un acceso horizontal. Significa que se abrirá a la izquierda o a la derecha sobre el signo de así se adapta a este formulario aquí donde la parte 10 se cuadró, entonces tenemos un eje vertical y la parábola se abriría a la izquierda o derecha. Entonces, para el próximo paso, determinemos el signo de a de nuevo, mirando la forma de la ecuación, debemos reconocer que 4a igual 8, bien si 4a igual 8 y dividemos ambos lados por 4. Podemos ver que a igual más 2. Entonces, si a igual más 2, eso significa que la parábola se abrirá a la derecha. A lo largo del eje X positivo. A continuación, el vértex de la parábola tendrá coordenadas, y desde que tengamos la cantidad x más 4. La coordinada x del vértex es menos 4. Y porque tenemos la cantidad y, 2, la coordinación y es más 2. Así que ahora vamos a hacer un boceto en bruto de una parábola con un vértex de y se abre a la derecha. Y entonces desde aquí encontraremos la directrix de enfoque, eje y siguiente y después de encontrar los endpoints del rectus rectum, hacemos un dibujo más. Al tener un dibujo bruto, va a ayudarnos a encontrar todos estos componentes clave. Así que el vértex tiene coordenadas que estarían aquí, se abrirá a la derecha. Así que va a aparecer algo así. La razón de esta ayuda es porque ahora, si la parábola se abre a la derecha, sabemos que el enfoque, o este punto aquí, debe estar dentro de la parábola o al derecho del vértex. La distancia del vértex al enfoque es igual al valor absoluto de A. ¿Cuál es también la distancia del vértex a la directrix? Y como A es igual a 2, y el valor absoluto de 2 aún es 2, el enfoque debería ser 2 unidades al derecho del vértex o este punto aquí. Para que podamos decir desde el plano coordinado, las coordenadas del enfoque serían. Otra manera de encontrar el enfoque habría sido agregar a la coordinada x del vértex. Y entonces si este es el enfoque aquí, luego la directrix o esta línea vertical aquí debe pasar por un punto de 2 unidades a la izquierda del vértex o este punto aquí. Así que esta línea vertical sería la directrix, y podemos ver la ecuación sería x igual menos 6. Otra manera de obtener esta ecuación sería restar a de la coordinada x del vértex. Aviso menos 4, 2 igual menos 6 y luego para la ecuación del eje, o eje de simetría. Esa sería esta línea horizontal aquí que pasa por el vértex y el enfoque.
También podemos pensar en esto que corta la parábola en medio con una línea, por lo cual la parábola es simétrica a través. Entonces, para nuestra parábola, este sería el eje o eje de la simétrica. Podemos ver la ecuación sería igual 2. Aviso de que este es el mismo valor que la coordinación y del vértex y el enfoque. Así que si podemos entender la geometría de parábolas, no tenemos que memorizar todas las fórmulas para encontrar estos componentes clave. Y luego finalmente, para encontrar los endpoints del lectus rectum, o diámetro focal, que sería este segmento aquí. Este segmento pasa a través del enfoque, es paralelo a la directrix, y tiene ambos endominios en la parábola. También tiene una longitud igual al valor absoluto de 4a. Así que volviendo a nuestra ecuación, tenga en cuenta que 4a igual 8. Y desde que el valor absoluto de 8 es 8, el rectum latus tiene una longitud de 8 unidades. Y como el enfoque es el punto medio del rectum latus, eso significa que un punto debería ser 4 unidades sobre el enfoque aquí. Y el otro endpoint debería ser 4 unidades debajo del enfoque, que estaría aquí. Esto sería el rectum latus o el diámetro focal. Y otra vez, mirando el plano coordinado, podemos ver un punto de referencia tiene coordenadas. Y el otro endpoint tiene coordenadas. Una otra manera de obtener estas coordenadas sería agregar y restar 4 de la coordinada y del enfoque. Aviso que 2, 4 igual menos 2 y 2 más 4 igual más 6. Ahora, vamos adelante y hagamos un gráfico más exacto de nuestra parábola. Utilizando el vértex y los entornos del rectum latus, sabemos que la parábola tendría que ver algo como esto. Espero que hayas encontrado esto útil.